Diga, es un privilegio, un placer verles. Vamos a orar a nuestro Dios para comenzar con nuestra clase de manera puntual, ya que es bastante extensa y bastante importante lo que el Señor tiene que hablarnos en este día. Les pido ocupar sus lugares y en reverencia ponernos en las manos del Señor en oración. Bendito Señor, estamos aquí ante tu presencia, reconociendo nuestra necesidad, nuestra urgente hambre y necesidad, sed de tu palabra, de tu justicia, y suplicándote, Señor, que hables a nuestra vida, que como siempre que abrimos tu palabra, tu boca se abra y que podamos ser sensibles y receptivos a tu mensaje. Señor, esto es importante, lo que vamos a leer, por el simple hecho de que está en tu palabra, está en tu escritura, y si tú lo quisiste revelar es porque tienes un propósito para que nosotros lo conozcamos. Señor, gracias por la salvación de que nos has provisto, y el día de hoy yo te ruego que tu Santo Espíritu convenza y redarguya corazones, que no sea una clase más, sino que haya un verdadero reconocimiento de tu obra, de tu maravilloso plan, de lo que nos has rescatado y el compromiso que tenemos de alertar a los demás. Te lo suplico en el nombre bendito de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Sesión número 29, última parte del capítulo número 11, cuando el cielo celebra un corazón que se regocija. Haciendo una muy breve recapitulación de lo que estudiamos en la sesión anterior, reconocimos y aprendimos que Jesús se regocija, el cielo baila, canta de gozo, de júbilo, cuando un pecador se arrepiente. En la última parte del estudio, reconocimos y vimos a qué se debe ese gozo. Ese motivo es más que nada la obra perfecta que Dios termina y culmina en uno de sus hijos cuando es arrepentido, cuando es transformado, bautizado por la sangre de Cristo Jesús. Celebra el cielo porque hay un pecador más que vuelve a casa. Pero eso es solamente la mitad de la celebración, la mitad del motivo. La otra mitad, decíamos, aparte que se nos acabó el tiempo, quisimos dejarla para esta sesión, para este domingo, y dijimos que bueno, es un motivo de gozo a dónde vamos, pero la otra mitad del gozo es a dónde no vamos. Es la libertad de la que nos ha provisto, de lo que ahora sí que, como decimos coloquialmente, de la que nos salvamos. ¿Y cómo vamos a saber de qué nos salvamos si no lo estudiamos, si pocas veces dedicamos tiempo, recursos, predicaciones, mensajes, clases para hablar de este tema? Es poco lo que se habla sobre el infierno, pero hermanos, es muy necesario. Con este énfasis de donde vamos y de donde no vamos, a donde hemos sido rescatados, es que tenemos esta mañana preparada esta clase que Dios ha puesto en el corazón, primeramente del autor de nuestro libro de texto, en segundo lugar, de que nuestros pastores también han obedecido y han sido dóciles al llamado del Señor. Hay temas que pocas veces se predican, pero que son necesarios. Y también a que Él nos ha indicado, el Señor, a través de su palabra, de la importancia de advertir, de alertar a las personas y sobre todo a su iglesia. Se vuelve necesario, hermanos, este estudio, pues, hablar y analizar sobre el justo juicio de condenación eterna para todos aquellos que deliberadamente hayan despreciado la salvación que Cristo ofrece. No podemos ocultarlo, seríamos irresponsables. Haga usted de cuenta que usted está en la carretera y está viendo un desfiladero, un peñasco en donde irremisiblemente cualquier auto que llegue se va
a perder, se va a ir. Y sabiendo que hacia el otro lado vienen autos en esa dirección, usted no hace nada ni trata de advertirles con luces, sería usted un irresponsable en solamente quedarse como espectador y ver cómo uno a uno los autos pasan y caen a ese abismo. Es lo mismo que sucede. Como hijos de Dios recibimos esa maravillosa gracia, como dice el himno, como dice nuestro nombre de nuestra iglesia, sublime gracia, que nos libertó de ese peñasco, de ese destino fatal, y seríamos egoístas, irresponsables y desobedientes a la palabra de Dios si no advertimos a los demás sobre eso. Además, hermanos, partiendo de la premisa de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Es así que como iglesia tenemos el deber de enseñar y de predicar toda la escritura. Y no solamente aquellos pasajes que nos resultan cómodos, que nos resultan agradables, en los cuales nos podemos pasar años enteros disfrutando, por supuesto, de las bendiciones, de las promesas, de los halagos, de los privilegios de ser hijo de Dios, pero no de las responsabilidades. Entonces, hermanos, si toda la escritura es útil, esta enseñanza sin duda que es útil, y yo diría primordial, indispensable, que la iglesia lo sepa. Y veámoslo desde el punto de vista analítico. ¿Cuántas veces ha escuchado usted una enseñanza o una predicación sobre el infierno? Son pocas. Yo no dudo que sí lo haya escuchado y sí lo haya vivido, pero son pocas. Si usted lo compara en proporción con lo que se predica todo lo demás, sí quedamos un poquito cortos, quedamos a deber en cuanto al compromiso de enseñarlo. Son temas difíciles, es muy, muy complicado, muy escabroso enseñarlo, predicarlo. Para muchos resulta chocante incluso, incómodo. Hay pastores que se resisten a predicarlo porque ahuyentan a la gente. No sé quién tuvo oportunidad de leer o escuchar la predicación que les recomendé la semana pasada de pecadores en manos de un Dios airado. Si usted tuvo oportunidad de hacerlo, seguramente comparte lo que se vivió. Pues nos quedamos así como que fríos, impactados. Qué dura palabra, difícil tener el corazón de recibirla. Entonces, hermanos, la naturaleza humana y egoísta, nos resistimos a la disciplina desde chiquitos, todos, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos digan nuestras advertencias y que nos digan nuestras verdades y las consecuencias de incurrir en indisciplinas. Yo creo que desde chiquitos al que le van a dar cinterazo se hace así, o no se pone bien a gusto con las pompitas, ¿verdad que no? Los niños se quitan o meten la mano, ¿sí? Es normal. Como seres humanos no nos gusta que nos llame la atención, no nos gusta que nos reprendan. Además, súmele a eso la ideología que prevalece en nuestra sociedad actual, completamente egocéntrica, en el famoso humanismo, en donde el hombre es lo más importante. No hay nada por encima de nosotros. Nosotros somos lo máximo, y todo lo que se oponga a nuestra comodidad y a nuestros deleites va en contra de nuestra propia naturaleza. Eso es lo que proclama actualmente la sociedad. Entonces, una idea de un castigo, de un azote, nos parece ofensiva, nos resulta invasiva. Pero ¿cómo te atreves a decirme que a coartarme mis libertades? Y si no, véalo en todas las ideologías que priman actualmente. No quieren que nada esté por encima de ellos. Entonces, predicar sobre castigo, sobre juicio, sobre condenación, les parece un acto barbárico, incivilizado. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI tú estés enseñando eso? Estamos en una época de libertades. ¿Cómo proclaman su libertad? Libertad para todo. Y hermanos, pues tristemente la iglesia cristiana, la iglesia del Señor,
ha sucumbido en cierta medida a esa realidad. ¿Cómo? Pues por el simple hecho de suavizar el evangelio, de dejar de predicar la verdad con el pretexto de adaptarnos a las nuevas necesidades de la gente. Y no es nuevo. Precisamente de ese mensaje del que les hablo en el año 1700 y algo, siglo XVIII, la iglesia estaba sumida en la misma situación. Los cristianos habían dado por sentado, ¿se acuerdan lo que dijimos hace un poquito? Que la primera generación vive el evangelio y lo abraza, la segunda generación lo da por sentado y supone que ya todos lo saben. La tercera generación se empieza a alejar y ya ni siquiera lo toma en cuenta, y ya la cuarta generación es la que ya se perdió por completo. En ese momento también la iglesia estaba muy a gusto, disfrutando solamente del privilegio de ser hijos de Dios y habiendo olvidado su compromiso de alertar a los perdidos. Ese mensaje del hermano Jonathan Edwards cimbró no solamente a los que lo escucharon en esa ocasión, sino que a raíz de esa predicación hubo un resurgimiento de una nueva reforma en la iglesia, a pesar de que la reforma ya había quedado muchos años atrás. Hubo una nueva intención de regresar a los fundamentos, a las bases. Entonces, hermanos, no podemos permitir eso, que como iglesia, que como cristianos nos sometamos a no incomodar a la gente, a predicarles solamente lo que le agrada, con tal de que vengan, con tal de que estén presentes, solamente mensajes suavizantes, mensajes de amor. Y claro que sí, Dios es una fuente de amor y de eterna bendición, que por supuesto que lo es, eso no lo quita, pero también, como dice Hebreos 12:29, nuestro Dios es fuego consumidor. Y son pasajes que muchas de las veces preferimos omitir, tapar, ¿sí? Cuando venimos por la carretera y un vehículo nos echa las luces altas, le pedimos que nos la cambien. Queremos que nada más nos echen luces bajitas. Cuando la palabra de Dios nos echa una luz fuerte sobre verdades que nos duelen y nos incomodan, pedimos el cambio. Señor, sigamos hablando de tu misericordia, de tu bondad. También es necesario que Dios nos hable de su juicio, de su justicia y de la condenación que viene sobre todo aquel que no obedece a su palabra. Números 14, versículo 18 dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. Efectivamente, perdona la iniquidad y la transgresión. Y preferimos muchas de las veces quedarnos con esa primera parte del versículo, pero omitimos la segunda parte. Si usted lo buscó, y si no, se lo digo, la segunda parte del pasaje dice: pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Hermanos, no podemos ni quitarle ni ponerle. Lo que la Biblia enseña, se debe de enseñar. La iglesia tiene el compromiso y el llamado de predicar la verdad, y si está en la Biblia, es la verdad. Visto de otro modo, se los planteo en esta situación de otra manera. Un Dios que fuera omiso, que fuera parcial en hacer guardar su ley, que a algunos se las aplicara y a otros no, como la ley humana, ¿verdad? Ahorita hasta inventaron un dicho que dice: hágase la voluntad en las mulas de mi compadre. Solamente cuando a otro le aplican la ley está bien aplicada. Cuando me la quieren aplicar a mí, recurrimos a artilugios para librarnos de ella. Yo tengo un conocido en presidencia. Yo tengo un amigo que es juez. Yo esto, yo aquello. Buscamos recovecos. Un Dios que se prestara a eso, hermanos, no sería un Dios, por el simple hecho de que no sería justo. Y Dios, uno de sus atributos totales y absolutos es su perfecta justicia. Un Dios, entonces, no sería Dios si no fuera justo. Hay principios fundamentales que como iglesia debemos enseñar y aprender respecto a la doctrina del infierno, los cuales, hermanos, son muy extensos. La Biblia es muy amplia y muy vasta en tratar este tema. Yo no sé por qué no se predica más seguido, yo no sé por qué se
enseña tan poco? Si hay infinidad de pasajes. El día de hoy les voy a pedir que tengan su Biblia lista, que tengan agilidad también en buscar las citas, porque no me fue posible poner los textos completos. Solamente están las citas. Voy a tratar de leerlos y voy a irme lo más rápido posible, mis hermanos, porque el tema es largo y ya no quisiera prolongar una semana más. Así que, hermanos, lo que hoy vamos a aprender y a enseñar, lo vamos a tratar de sintetizar en 4 puntos fundamentales sobre lo que la Biblia enseña respecto a la doctrina del infierno. Y fíjense, estoy limitándolo, lo vamos a limitar únicamente al infierno. No vamos a hablar, que sería perfectamente complementario y justificable, hablar de la doctrina de Satanás, de la doctrina de los demonios, de la doctrina de las cosas futuras, de la escatología. No lo podemos abarcar todo, al menos en una sesión. Única y exclusivamente vamos a hablar lo que la Biblia habla, explica respecto al infierno. Y todavía más limitado a lo que es perfectamente aceptado por todos los cristianos. ¿Por qué? Porque hay aspectos que, por lo mismo que la Biblia no es completamente explícita en ellos, se presta a interpretaciones. Entonces voy a dejar fuera todo lo que es interpretación y vamos a tratar única y exclusivamente lo que la Biblia enseña como verdad y lo que nadie, ninguna denominación de la doctrina cristiana refuta. Solamente lo que es aceptado por todos. Entonces, hermanos, con ese propósito y con la petición, Dios sabe que se lo he pedido a lo largo de la semana, de que más que ahuyentar, más que preocupar, más que afligir corazones, esta clase, esta enseñanza los abra los corazones, abra ojos, y que en este momento Él esté trabajando, el Espíritu Santo esté trabajando en el corazón de cada uno de ustedes para que seamos terreno fértil para esta enseñanza. Y lo vamos a resumir en estos 4 puntos. El infierno es un lugar real. El infierno es un lugar de castigo justo y terrible. El infierno es un lugar de castigo eterno. Y el 4 punto, el infierno es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. No sabemos ese versículo, pero también hay que complementarlo en base al contexto general de la Biblia: el diablo, sus ángeles y todo el que siga su camino. Si se fijan, el título está un poquito repetitivo. Dirán ustedes, se le fue la onda al hermano. No, está repetitivo porque no podemos dejar fuera un elemento para meter otro. ¿Sí? Si yo dejo que de lado la palabra lugar, le estoy quitando el énfasis al resto de los puntos. Entonces, si se fijan, es reiterativo el hecho de que es un lugar, es reiterativo el título, para que no se nos olvide el infierno, es reiterativo el término de castigo, pero en cada uno de los puntos se agrega un elemento más. Entonces, hagan ustedes de cuenta que vamos apilando las cosas, ¿sí? El hecho de que sea un lugar no le quita que el resto de las citas hablen también de un lugar, pero con un agregado, de que es un castigo, de que es eterno y que está preparado para todos los que siguen al demonio. Hermanos, vamos a comenzar con el punto número 1. El infierno es un lugar real. Y si se fijan ustedes, pásame la siguiente, hija. Está resaltado las palabras lugar y la palabra real. Sobre las dos cosas vamos a hacer un énfasis. No sé quién de ustedes, bueno, todos los que tienen más de 40 y tantos años, no, sí, 40 años, seguramente han escuchado esa canción famosísima de John Lennon, Imagina. Sí, y hasta es de sus favoritas. Y les digo con toda propiedad, aunque Dios sabe que ya Él me ha perdonado y que ya no lo manifiesto así, era también de mis favoritas, no solamente en escucharla, yo la cantaba y era de mis más aplaudidas, de las que más me aplaudían. Y hasta cierto punto me llenaba de satisfacción porque decía yo, es una canción bonita, tiene un bonito mensaje, está motivadora, tiene un mensaje positivo. No sé si la ha analizado, no, obviamente no la vamos a tocar ni la vamos a cantar, pero no sé si alguno de los que saben inglés reflexionó sobre su letra alguna vez.
Les voy a leer un extracto de la canción traducida al español, que dice así: imagina que no existe el paraíso. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno bajo nosotros, por encima de nosotros, solo el firmamento. Imagina a toda la gente viviendo el hoy. Imagina que no hay países, no es difícil. Nada por qué matar o morir y ninguna religión tampoco. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Si no estuviéramos en la casa de Dios invocando su nombre, diríamos: qué bonita canción, qué hermosa. La voy a imprimir y la voy a poner en un cuadro. Aunque no la imprima, pero muchos ahí la llevábamos en el corazón y la disfrutábamos. Hermanos, es la filosofía que el mundo abraza, que el mundo prefiere. Sin duda que Satanás usó a John Lennon para que lo escribiera y hiciera una música muy bonita. La música es genial, se los digo como músico, la música está muy, muy agradable. Tiene todo para ser un exitazo, de hecho lo fue. Y convenció, no a personas, a generaciones, a países enteros, de que esa ideología y de que esa filosofía era lo ideal para vivir en este mundo. Tristemente, John Lennon se dio cuenta demasiado tarde de su error. Y no solamente no hubo un mundo sin violencia, sin guerras, sin religiones, sino que tampoco él pudo disfrutar de esa vida por más tiempo del que Dios le permitió. Un fanático, apellidado Chapman, lo asesinó de balazos a las afueras de su apartamento en Nueva York. Pero nos habla y nos da muestras de lo que es nuestro mundo, de lo que es la sociedad, de lo que es la vida en la actualidad y sobre todo de lo que estamos tratando en este contexto, del infierno. Él prefería, y seguramente con esa ideología murió, como mucha gente vive actualmente, pensar que no hay un infierno. ¿Para qué comprometernos? Como decíamos hace un momento, ¿para qué torturarnos con la idea de un castigo? Con la idea de un Dios justo que castiga al que hace la maldad, al que no se arrepiente. Otros prefieren minimizar su gravedad. Ok, sí hay un infierno, pero no es tan malo. Va a estar lleno de gente interesante. Ahí van a estar los filósofos, ahí va a estar Piaget, ahí va a estar Sartre, ahí va a estar Darwin, ahí van a estar las modelos, las artistas, las vedettes, los cantantes, las estrellas de rock. Va a ser un lugar interesante. Qué equivocados están, no saben ni de lo que están hablando. Otros prefieren adjudicarlo a lo que se vive en esta vida. Es una tendencia un poquito diferente ya a la que se vivió en el siglo XX. Ahora dicen que el infierno es esto. Los que hayan visto esa película que se llama así, El Infierno, por eso se llama así, porque uno de sus protagonistas, de los sicarios más sanguinarios que aparecen ahí, dice: el infierno es aquí mismo y no allá. Esto, lo que se vive en la vida, este es el verdadero infierno. Y eso es lo que mucha gente dice. Hermanos, tristemente déjenme decirles que todos los que piensan así están en un error, porque la Biblia así lo enseña. Por muy lamentable y muy deplorable que sea tu vida y que sea tu existencia o que sean las características de la sociedad en esta vida, no es comparable a lo que será el infierno. Esto, hermanos, nos lleva al título del primer punto. El infierno es un lugar. El infierno no es una situación. El infierno no es, como muchos afirman, la ausencia de algo. Incluso hay corrientes en apariencia bíblicas que dicen que el infierno es solamente la ausencia de Dios. En efecto, en el infierno no está Dios, pero no es solamente eso. Otros dicen que el infierno es la representación simbólica de lo que es la falta de amor. Que el amor lo cura todo y que solamente con el amor se llenan esos huecos y ya con eso podemos ser salvos del infierno. Hermanos, la Escritura, la Biblia enseña que el infierno es un lugar. La palabra con la que en el griego
menciona el Nuevo Testamento, la palabra infierno es la palabra Gehenna, que se menciona en la Biblia 12 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y saben qué? De esas 12, 11 fueron mencionadas por el mismo Señor Jesucristo. Díganme si no es una verdad irrefutable y absoluta. Aunque hubiera sido alguno de los profetas y está en la Biblia, es creíble, pero siendo Jesús, hermanos, no le podemos restar importancia. Y esa palabra Gehenna significa lugar de tormento. Es un lugar, así lo confirmó el mismo Jesús de las primeras ocasiones que la usó en Mateo 5, 29 y 30, se los leo. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Ahí está la palabra. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. No dice sienta el infierno, experimente el infierno. No, es un lugar al que se va, es un destino. Contrario a lo que muchos prefieren creer porque les resulta más cómodo y menos ofensivo, no es un lugar espiritual, es un lugar real, material, en donde no solamente el alma o el espíritu van, sino el cuerpo completo. Mateo 10, 28, los que están leyendo sus pasajes. No teman a los que matan el cuerpo. Está hablando del contexto del sentimiento y del sufrimiento corpóreo. Pero no pueden matar el alma. Ahí sí hace una división. Cuerpo y alma. Más bien, complementa el Señor Jesucristo, teman a aquel que puede hacer perecer. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto al alma como al cuerpo en el infierno. ¿Nos queda claro? No es un castigo de tormento nada más para el alma, es también corpóreo. El mismo rico de la parábola que vimos la semana pasada y que se va a predicar el día de hoy, de Lucas 16, él lo dijo, alzó los ojos desde el Hades y vio a Abraham a lo lejos estando él en tormentos. Él estaba siendo atormentado, él, no su alma ni su espíritu. Y vio a Lázaro en el seno de Abraham y gritando le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Estoy en agonía en esta llama. Lo estaba experimentando en carne propia. Versículo 27. Le dijo, te ruego, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él, Lázaro, los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Es un lugar, no es un estado. Es corpóreo, es perfectamente perceptible y no es cualquier tipo de tormento. Cuando Judas se ahorcó, los 11 discípulos que quedaron nombraron a un sucesor. ¿Recuerdan ustedes? Ese pasaje está en Hechos 1, 24 y 25. Hablando Pedro le dice a los demás apóstoles, después de orar dijeron, tú Señor que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Y cuando echaron suertes para escoger al sucesor de Judas, para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. No es para ir a matarse, no, están hablando de su lugar posterior. Se fue al lugar que le corresponde. ¿Sí? Una vez más, la Biblia lo confirma. El infierno es un lugar donde tanto el alma como el cuerpo sufren tormento. Y ese castigo, nos vamos al segundo punto. Sí, hermano, ¿quería decir algo? Más famosos que Jesús. Así es. Sí, fue blasfemia tras blasfemia, no solamente de él, sino de toda esa agrupación, que bueno, por eso les digo, se vuelven íconos, se vuelven representantes de nuestra cultura.
Y pues mientras estaba en nuestras épocas, mientras éramos jóvenes, los abrazábamos como nuestros representantes ideológicos. Y es el peligro, hermanos, de que seguramente, ahorita porque ya no escuchamos a los artistas de moda, pero seguramente siguen diciendo barbaridad y media. Sí, nosotros nos quedamos con esos ejemplos porque son los que nos quedaron grabados. Eso que ahorita nuestros jóvenes están escuchando es lo que se van a llevar grabados. Entonces, tenemos que alertar y tenemos que ponernos muy listos y muy atentos con esto. Entonces, hermanos, nos queda el primer punto claro, es un lugar perfectamente material. El infierno, punto número 2, es un lugar, ya lo dijimos, pero ahora resalto las palabras. Es un lugar de castigo, vamos a hablar del castigo. Ese castigo es justo, por eso nomás lo sinteticé en 4, porque cada uno contiene como 3, ¿verdad? Ese castigo es justo y ese castigo es terrible. Vámonos por partes, porque ya se me está acabando el tiempo. Una vez más, hermanos, puede resultarnos chocante, puede resultarnos ofensiva y hasta peligrosa. Tal vez alguno de ustedes no trae niños, ¿verdad? El único que estaba ahorita bien muy atento a Noel. A lo mejor hermano Carlitos. No. Al contrario, ¿verdad? Muchos de ustedes a lo mejor dirán, eso no se lo prediquen a los niños. ¿Por qué? Ellos no tienen ninguna necesidad de saberlo. Nos asustan. Si los adultos nos asustamos. Hermanos, hay gente que no le gusta que se hable de la muerte. ¿Sí se han fijado? Tocan ese tema y prefieren ignorarlo o se van. Digo, es lo más seguro que tenemos. ¿Sí? Y en la iglesia, en la palabra de Dios, son temas que se tienen que tocar. Entonces, por mucho canto ofensivo que nos resulte la enseñanza, hermanos, la Biblia enseña que Dios estableció una ley moral y es lo que la sociedad no quiere entender. La sociedad quiere vivir bajo sus propias normas, bajo sus propios esquemas. Dios que nos creó, que creó el mundo en el que nos puso, que creó la vida y que nos la va a quitar, Él estableció las reglas. Y nadie se lo puede cuestionar porque Él es el creador. Él es el dueño por creación y dueño por adopción en nuestro caso, porque ahora somos hechura suya. Fuimos comprados a sangre, a precio de sangre. Entonces, esa ley moral que estableció para regir la vida de los hombres, por supuesto que una ley también incluye sanciones. ¿Qué sería del Código Penal, hermano Fernando, si no hubiera sanciones en él? Sería un panfleto más. La ley sería un documento, un cuento de hadas, una historieta. Si no hay sanción, una ley no sirve para nada. Dios estableció su ley y por supuesto que estableció sanciones. Mateo 5:22. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Ahí hay una corte. Y cualquiera que le diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. No es la corte terrenal, la corte de Dios. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno del fuego. ¿Se fijan en qué contexto están las 3 afirmaciones? Primero, culpable ante la corte, ahí hay un término legal. Segundo, culpable ante la Corte Suprema, ya nos trasladó a qué tipo de corte nos está remitiendo. Tercero, ¿cuál será el castigo para esa culpabilidad? El infierno del fuego. Quien no lo quiera entender es porque no había leído el pasaje o porque no se había puesto a meditar en esto. Mateo 13, versículos 49 y 50. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Palabras del Señor Jesús. Mateo 25:46. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿Sí? Ahí hay un castigo que es justo. ¿Por qué es justo? Porque Dios lo estableció por ese simple y sencillo hecho que para nosotros pudiera resultar, por favor, pues ¿quién es Dios? Pues sí, Él es Dios. ¿A quién de nosotros puede cuestionar lo que Dios ha establecido como ley? Uno de los pasajes más explicativos y abundantes sobre este tema lo tenemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice, porque después de todo es justo
delante de Dios, que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo, con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Yo creo que esto, si fuera la primaria, los ponía a hacer una plana, porque dentro de 5 minutos ya se nos va a olvidar este pasaje, hermano. Es necesario que leamos más nuestra Biblia y que cada vez que veamos una enseñanza de estas, la resaltemos y la vivamos. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tesalonicenses, dice primera. Muy bien, muchas gracias, hermano, por la observación. Ahorita que se acabe, o si quieres de una vez, mija, segunda de Tesalonicenses. Gracias, hermano. Sin embargo, hermanos, a pesar de lo claro y lo específico que es esta palabra, no podemos desligarlo de la justa ira de Dios. Es un término que pocas veces usamos porque no nos agrada. La ira de Dios es algo que existe, la Biblia lo enseña, y a pesar de que, como ya leímos, Dios es tardo para la ira y abundante en misericordia, la ira existe. Y el único motivo, dijo Jonathan Edwards en aquella hermosa predicación que les vuelvo a invitar a pedir que la lean o que la escuchen, es solamente eso, su misericordia, la que no abre sus manos y nos deja caer en las manos de la ira de Dios. Es solamente por eso nos levantamos hoy, porque Él no quiso todavía manifestar su ira. Por eso toda esa gente que anda ahorita perdida en drogas, en alcohol, en robos, en hurtos, en adulterios, no está ahorita en el infierno porque Él no ha querido. Él está conteniendo como una presa su ira hasta el momento en que Él lo considere. Es un término que no nos agrada, pero que tenemos que predicar porque está en la Biblia. Como creación que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, también Él nos dotó de una clara conciencia de lo que es bueno y es malo. Y desde los niños lo saben, mis hermanos. Desde un niño chiquito Él ya sabe, no haga eso. Ya sabe cosas que no debe de hacer, porque sabe que hay cosas buenas y que hay cosas malas. No se diga un adulto ya viejotes como nosotros, ya no tenemos excusa. Sabemos perfectamente bien qué cosas que hacemos ofenden a Dios y qué cosas le agradan a Dios. Por eso decíamos, un cristiano debe pensar como piensa Dios, amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece. Y todos, hermanos, invariablemente desde los niños saben que si hicieron algo malo van a merecer un castigo. Es un principio que traemos ya por naturaleza. Sabemos que el que hace algo malo debe ser castigado y al que hace algo bueno debe ser recompensado. En la justicia de Dios ese principio está presente y proviniendo de Dios, hermanos, es una justicia incuestionable. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero lo que sí tenemos que hacer es estar seguros de que ese castigo es justo. ¿Por qué? Porque es aplicado según la verdad. Les invito a ver Romanos capítulo 2, versículos 1 y 2. Por lo cual, oh hombre, no tienes excusa, no tienes pretexto, quien quiera que tú seas que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Versículo 2. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Justamente cae el juicio sobre los que practican tales cosas. Y yo nomás quiero ver quién es el valiente que se ofrece como abogado de todos los pecadores que serán enviados al infierno. No, ahorita hacemos un amparo y van a ver cómo los rescato del infierno. A ver si se puede. El abogado que Dios estableció para librarnos de las llamas del infierno es Jesús. Él va a responder por nosotros. Nosotros no tenemos cara de presentarnos ante el tribunal del Señor ese día, pero el Señor dijo, yo pagué por él porque él recibió mi don. Y por eso entraremos a su gloria, no por nuestros méritos ni por el amparo que me haya tramitado quien quiera. Por eso, hermanos, al mismo tiempo que es justo su castigo, también Dios es justo en castigar. Aquí me voy a ir un poquito más rápido, nada más les voy a mencionar porque no me va a alcanzar el tiempo. La Biblia establece
que en el infierno no todos recibirán el mismo castigo. ¿Sabía usted? Vea Lucas 12, 47 y 48. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que sabiendo, conociendo la verdad, intencionalmente, deliberadamente se resistió, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y al que a todo el que se haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Este pasaje tiene respaldo, o tiene su contexto inmediato en lo que Jesús predicó respecto a las ciudades. ¿Se acuerdan en aquella ocasión que estaba saliendo de Capernaum y profiere un juicio sobre esas tres ciudades, Betsaida, Corazín y Capernaum? Está en Lucas 10, del 10 al 15. Cuando les dice, en cualquier ciudad donde entren, les dice a sus discípulos, si no los reciban, salgan a sus calles y digan, hasta el polvo de tu ciudad que se pega a nuestros pies nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero sepan esto, el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido, sentados en cilicio y en ceniza. Por eso, en el juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. ¿En qué contexto está esta enseñanza, hermanos? Quien ha escuchado del Evangelio y se ha resistido, ay de él. No solamente está rechazando, nomás diciendo no, no gracias. No, está pisoteando, está vituperando el sacrificio de Cristo. Pobres, de veras, pobres de aquellos que habiéndoles hablado, habiéndoles predicado, habiendo escuchado una y otra predicación, una y otra clase, oraciones de su padre, de su madre, de sus abuelos, y siendo rebelde y resistirse, aún así digan no al Evangelio. Será más tolerable el castigo para ciudades de homosexuales, de lesbianas, de idólatras, como eran Tiro y Sidón, que para ellos. Porque ellos no tenían una iglesia en cada esquina, ellos no tenían la Biblia en sus manos, a ellos no se les hablaba cada instante y cada domingo, y siempre cerraron su corazón. ¿Quería opinar? Así es. Se complementa, pero efectivamente a los que va a enviar al infierno no es a los creyentes que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen, les cuenta como pecado. Hay que ponernos a cuentas con Dios, ¿sí? Ahí no estamos en esa misma situación. Cuenta para aquel que sabiendo dónde está la vida, prefiere la muerte, ¿sí? Le da la espalda a Jesús y rechaza abiertamente el Evangelio. Entonces, hermanos, el infierno es terrible para todos. No crean que, a los que nunca oyeron del Evangelio, entonces qué padre, me hubiera convenido más nunca escuchar el Evangelio, pues así no me castigan tanto. No, te vas a ir al infierno y tendrás terrible castigo, pero no como aquel que rechazó abiertamente y levantó la mano contra Dios y lo desafió y le dijo, tú no tienes la razón, la tengo yo. Ahí sí, mucho cuidado con eso. Entonces, no debemos especular sobre en qué consistirá el castigo mayor y el castigo menor, pero lo que sí pudiéramos aventurar a afirmar es que tendrá que ver con su conciencia. ¿Por qué? Porque va a ser terrible, hermanos, terrible para esas personas pensar cuántas veces tuve la oportunidad. Esa vez que dije, bueno, no, mejor no, así estoy bien. No, tengo que dejar a mi amante, tengo que dejar a mis amigos. No, se me hace que esos están inventando. Eso lo que más les va a torturar. Tuve la oportunidad y ahorita ya no se puede, ya no es posible. Ya se cerró la gracia. Yo ya estoy en este lugar de tormento eterno. Nos lleva a nuestro tercer punto. El infierno es un lugar de castigo eterno. ¿Sí? El principal problema del pecado, hermanos, es que lo cometemos contra Dios. Y Dios es un ser eterno. Entonces, mientras el ofendido siga ahí, nosotros tenemos que seguir pagando la culpa. ¿Y cuándo se va a acabar Dios? Nunca. ¿Cuándo se va a acabar el castigo? Nunca. ¿Sí?
Dios es un ser infinitamente digno de ser adorado, temido, obedecido, respetado, de manera que todo pecado que se cometa contra Él es un pecado infinito y por eso su pena es infinita. Pero además hay que considerar otra cosa: los pecadores que van al infierno, al pasar de la vida a la muerte, no les pasa lo que le pasa a los redimidos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Seremos transformados, ¿sí? A la presencia del Señor no vamos a entrar con este cuerpo corruptible. Seremos revestidos de una nueva esencia, con el carácter, el corazón de Jesús. Nosotros seremos transformados, pero ellos no. Ellos se van a ir al infierno con su mismo corazón que vivieron, con su mismo corazón que en vida rechazó a Jesús, lo va a seguir rechazando allá. Y ahora más, van a seguir aborreciendo a Dios. ¿Por qué? Porque ahora tienen un motivo más por ese castigo que les está poniendo. Entonces, ¿Dios se va a acercar a alguien que lo aborrece? Mientras ellos conserven en su corazón ese odio y ese rencor contra Dios, seguirán sufriendo de su juicio por los siglos de los siglos, porque ya en esa condición ellos ya no tienen oportunidad de amar, ellos ya no tienen ocasión de transformarse. Ya su corrupción los llevó a ese lugar y su castigo será perpetuo. Rápidamente algunas citas. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esa misma cita, si se fijan, algunas citas las estamos reciclando porque las usamos también en el siguiente punto. Esa quédensela para el último punto. Marcos 9:47, si tu ojo es ocasión de pecar, sácalo. Es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo los dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, ni el fuego se apaga eternamente. Segunda de Tesalonicenses 1:9, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. La palabra está en toda la Biblia. Cada vez que se habla de ello, está esa palabra. No crean que va a ser un ratito, o como muchos creen, nomás durante el milenio. Ya llevo 999 años, ya el año que entra salgo. No, eso no se aplica ahí. Judas, versículos 7 y 13. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Y dice: la oscuridad de las tinieblas para siempre. No estamos leyendo los pasajes por cuestiones de tiempo, pero les prometo que les mando el bosquejo en PDF para que lo vean en su casa. El castigo, hermanos, entonces será tan eterno como lo es Dios. Los ocupantes del infierno serán atormentados sin reposo día y noche. No crean que salen a las 8 y hasta el otro día vuelve a empezar. Día y noche. Si el infierno, hermanos, por eso, si el infierno no fuera tan terrible, no hubiera tenido caso que Jesús sufriera lo que sufrió por librarnos de él. Si fuera cualquier cosa, pues con una oración o un novenario te salvabas. Es una cosa terrible. Por eso el costo para liberarnos de él costó tanto. Por eso el precio fue la sangre de Jesús. Cuarto punto, el infierno es un lugar preparado para el diablo. Ya lo leímos ahorita en Mateo 25, preparado para el diablo y sus ángeles. Es un pasaje que nos sabemos de memoria y decimos: pobre diablo y pobres ángeles. Para ellos está preparado. Apocalipsis 20:10 lo reitera. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estarán la bestia y el falso profeta. Ay, sí, que se lo merece. Que se vayan para allá. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ellos. No pensamos en nosotros. Nosotros creemos que el infierno es otra cosa y que no nos aplica a nosotros eso. Estoy hablando como humanidad. Claro que como creyentes ya es otra cosa. Sí, estamos hablando como el ser humano en general. Sí, Satanás efectivamente lo ocupará una vez que llegue ahí, una vez que el justo juicio de Dios se haya establecido sobre ellos, serán echados. De hecho, él inaugura el lago de fuego y azufre. Hay demonios también en el infierno que ya están confinados ahí, y hay demonios que están activos, que Satanás usa para sus planes. Hay de los dos tipos. Por ejemplo, vean en 2 de Pedro 2:4, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Ya están ahí, desde aquella ocasión en que se rebelaron contra Dios.
Judas 6 también lo afirma. A los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Pero otros siguen activos, como todos los que Jesús sanó, echó fuera demonios de las personas a las que sanó, siguen activos, como todos los que nos acechan todos los días con dardos de fuego del enemigo. Hay demonios activos todavía, sin embargo, su destino ya lo tienen previsto. Ellos ya lo saben, son conscientes de ellos. Fíjense en Marcos 1:23, cuando en una sinagoga Jesús echa fuera un demonio, el demonio le habla, le dice: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Ellos saben que Jesús tiene potestad sobre ellos y que al postre lo va a hacer. Lucas 8:27 al 31. Jesús bajó a tierra, le salió en encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. Al verlo a Jesús, cayó delante de él y le dijo: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Saben los demonios su destino y saben que Jesús y Dios tienen autoridad sobre ellos. Los demonios temen y tiemblan ante el Señor. Sin embargo, como en ellos no hay ni un gramo ni un ápice de bondad ni de misericordia, es imposible para ellos revertir lo que ya hicieron. Ellos se rebelaron, prefirieron seguir a Satanás y rebelarse contra Dios. Ya no pueden echarse atrás. Lo único que les queda, hermanos, es dedicar todos sus esfuerzos a sabotear la obra salvadora de Dios. Lo que ha venido haciendo Satanás desde Génesis. ¿Qué dijo Dios? De este árbol no coman. Sí, cómanlo. Desde el principio de la creación, esa ha sido su misión: engañar y hacer quedar a Dios como mentiroso. Entonces, todo lo que Dios nos diga aquí, téngalo por seguro que hay huestes de demonios tratando de hacernos creer que no es cierto. Y lo logran. ¿Cuánta gente no muere todos los días sin Cristo? Y van directo a este lugar. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Ve cómo no nada más Satanás y sus ángeles? Aquí pasaron lista, espero que nadie haya dicho presente. Aquí están todos aquellos que, teniendo esos pecados que nosotros los tuvimos, no los lavaron en la sangre de Jesús. Todos ellos serán echados junto con ellos al lago de fuego y azufre. En este contexto de Apocalipsis 21, en donde se habla de la presencia de Dios, resalta más esto, la ausencia de Dios, ¿sí? Porque ya no hay un redentor, ya no hay un salvador que los libre de esa llama eterna. Este pecado, hermanos, el principal de todos no es el asesino. Fíjense bien cómo no somos tan observadores en este aspecto. El infierno no es nada más para los asesinos, los narcos, los pederastas, los pecados más abominables que usted se puede imaginar. También para los incrédulos. La incredulidad no es matar a nadie, no le robo nada a nadie. Para los mentirosos, una mentirita blanca. Fíjense cómo el pecado es el mismo. El pecado ofende a Dios, que es santo. Por eso no hay pecaditos ni pecadotes. Todos los pecados tienen que ser perdonados por Jesús. Dijo en una ocasión C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, y esta frase es muy relevante para entender esto: solo hay dos tipos de personas en la vida. Aquellos que dicen a Dios: hágase tu voluntad, y aquellos a los que Dios les dirá en aquel día: hágase tu voluntad. ¿Sí lo entendimos? Los que le decimos a Dios: hágase tu voluntad, completamente comprometidos a que Dios haga la obra en nosotros, y aquellos que dicen: no, mi voluntad es la que voy a hacer. Bueno, Dios nos espera, y en el momento del juicio que nos eche al infierno, ándele, ahora sí hágase su voluntad, mijo. Usted quiso hacer la suya, ahí está hecha tu voluntad. Así divide Lewis a las personas en esta vida, solamente esos dos tipos. Hermanos, vamos a terminar con esto porque el tiempo ya se nos agotó, pero queremos dejar una conclusión lo suficientemente clara en este punto. Juan 3:36, ahí Jesús habla a Nicodemo. Nicodemo no era un asesino, Nicodemo no era un perverso, no era es más, ni un idólatra. Simplemente era un maestro de la ley confundido,
que había tergiversado la ley de Dios y la había interpretado bajo sus propios esquemas. Nos vamos a sorprender, digo, nos vamos en sentido figurado porque no vamos a estar ahí. Espero que todos estemos seguros de eso. Pero se va a sorprender la gente de encontrar en el infierno, tú aquí, pero tú, gente respetable, gente decente, que bárbaros, buenas obras, benefactores, que daban todo por los pobres, por los enfermos. Pero ¿qué fue el problema? Que no creyeron en Jesús. Creyeron amparados en sus obras, amparados en sus propios méritos, que con eso era suficiente para llegar al cielo. Y la Biblia es muy clara en decir, ahí mismo a Nicodemo, en ese mismo capítulo 3 de Juan, le dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Segunda de Tesalonicenses 2:8, entonces será revelado el impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gente buena, pero que amparados en su religiosidad, en sus dogmas, en sus sacramentos, en ir a misa, es más, en venir al culto, ¿por qué no decirlo? Creyeron que con eso la salvación que Cristo ofrece no es nada más venir al culto y vivir una vida piadosa, es vivir verdaderamente con el propósito que Dios tiene para nosotros, pedir al Señor el perdón de nuestros pecados en la obra perfecta salvadora de Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que ser claros en esto, como iglesia. No podemos enseñar una cosa diferente, no podemos decirles, ahí la llevamos, hermanos, ustedes cumplan, ustedes asistan, ustedes diezmen, ustedes háganle como que le creen al Señor y con eso la tienen. No, hermanos, caería sobre nosotros un peor juicio de condenación por estar enseñando herejías. Tenemos que enseñar esto y es el sentir del corazón de quien les habla y de nuestros pastores, que sepamos y que todos tengamos bien claro esta necesidad. Después de este estudio, hermanos, tenemos varias conclusiones que ya las voy a redondear en unas pocas líneas. No en vano el Señor dice que el único sonido que se percibe en el infierno es el lloro y el crujir de dientes. ¿Se fija como no hay muchas descripciones? Son pocas, contados con los dedos de una mano, pero una de las más reiteradas es eso, que de ahí emanan lloro y crujir de dientes. ¿Por qué será? Eso, hermanos, nos habla de que es el lamento desgarrador de todos aquellos que se han dado cuenta de que perdieron la oportunidad, que rechazaron el Evangelio y que ahora ya no pueden hacer nada. Hermano, que no seas tú de esos. Cada vez que te resistes, cada vez que hay una invitación, cada vez que se te invita a abrazar el Evangelio, no es solamente para llenar estas bancas, no es para llenar nuestros libros de membresía, no es para completar una construcción, es para rescatar un alma del infierno, para que el cielo se goce por un pecador arrepentido. Es el amor que se te predica y que se te dice eso. Después de esta enseñanza, hermanos, no hay más que dos maneras en que nos debe de mover esta enseñanza. Uno, caer de rodillas de gratitud por lo que el Señor nos ha salvado. O dos, caer de rodillas implorando porque rescate a mis seres queridos, a mi familia, que tienen este destino y que nadie se los está advirtiendo, ni nosotros que tenemos la verdad en nuestras manos. Hermano, amigo que me acompañas, lo asombroso no es que Dios lleve pecadores al infierno, ya vimos que es perfectamente justo, perfectamente justificable. Lo increíble y lo maravilloso es que Dios lleve pecadores arrepentidos al cielo. Y tú puedes ser uno de ellos. Deja de luchar, deja de vacilar, deja de hacerle al adivino, de especular. Si tú crees tener una verdad más absoluta que la de Dios, estás equivocado. Es lo que Dios ha revelado en su palabra y es la única verdad que va a imperar sobre nuestros destinos. Ya, deja de luchar. ¿Tienes tanto miedo de que esto sea verdad que te vas a resistir y te vas a ir otra vez igual? Que vas a decir, lo dejo para cuando esté más viejo. ¿A qué le apuestas? ¿A tu salud? ¿A tu fortaleza? ¿A tus méritos? ¿A tu familia? ¿A que vives en un hogar cristiano? Deja de luchar, pídele a Dios que te ayude. Si te falta fe, pídesela. Hubo un hombre que le dijo, Jesús le dijo, al que cree todo le es posible. ¿Tú crees? Y le dijo, sí, Señor, creo.
pero luego dijo, no creo lo suficiente, ayúdame en mi incredulidad. Tal vez tú dices, sí creo, pero te lo piensas bien y dices, Señor, ayúdame, porque sigo dudando. Sí, puedes tener un corazón de piedra, un corazón muy duro, muy empedernido, pero si tú le pides a Dios que te lo cambie, Él te lo va a hacer. Pídeselo a Dios, que no te vayas el día de hoy de la misma manera en que llegaste. Esta clase, hermanos, cierra este capítulo del corazón gozoso. ¿Por qué hay gozo? Porque vemos de dónde nos rescató el Señor. ¿Por qué hay gozo? Porque vemos la obra maestra que Dios hace en el corazón de un pecador arrepentido. Que ese carácter y esa característica del corazón de Jesús verdaderamente more en nuestros corazones. Y que esta enseñanza, hermanos, no sé cuánto tiempo va a tardar en volverse a dar un mensaje o una enseñanza sobre el infierno, no se nos olvide. Que sepamos verdaderamente que Dios lo estableció así y que hemos sido librados de ella por la pura gracia y misericordia del Señor Jesús. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.